Muy buenas tardes, soy José Palma, estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad de Cambur. Hoy me corresponde hablar acerca de un tema en la asignatura Sexología. Hoy vamos a hablar sobre dos figuras fundamentales del estudio de la sexualidad humana, Master y Johnson y Helen Kaplan. Ambos han hecho contribuciones significativas a nuestra comprensión de la respuesta sexual humana y han ayudado a desmitificar y aclarar muchos aspectos de la sexualidad. Comencemos con Master y Johnson, quienes fueron pioneros en la investigación de la sexualidad humana. Su trabajo, Respuesta sexual humana, es un hito en el campo de la sexología. Master y Johnson identificaron 4 fases distintas en la respuesta sexual humana: excitación, meseta, orgasmo y resolución. Durante la fase de excitación hay un aumento en la tensión sexual y los cambios físicos comienzan a ocurrir en el cuerpo. La fase meseta es un periodo de intensa excitación sexual antes del orgasmo. El orgasmo es el clima de la tensión sexual, seguido por la fase de resolución, durante la cual el cuerpo vuelve a su estado normal. La metodología de Master y Johnson fue revolucionaria para su tiempo. Utilizaron la observación directa y la medición fisiológica para estudiar la respuesta sexual. Esto permitió una comprensión más profunda y científica de la sexualidad humana. Las contribuciones de Master y Johnson a la sexología son inmensas. Desmitificaron la sexualidad, desafiando mitos y malentendidos que prevalecían en ese momento. También se centraron en la función y difusión sexual, lo que ayudó a las personas a entender y tratar sus problemas sexuales. Pasando a Helen Kaplan, ella propuso un modelo tripartito de la respuesta sexual que incluye la fase de deseo, excitación y orgasmo. Kaplan enfatizó la importancia del deseo sexual como una fase separada y crucial de la respuesta sexual. Kaplan adoptó un enfoque psicobiológico, integrando factores psicológicos y biológicos. En su comprensión de la sexualidad, asimismo, este enfoque reconoció que la sexualidad es influenciada tanto por nuestra biología como por la psicología. Las contribuciones de Kaplan también han sido significativas. Desarrolló la terapia sexual cognitiva conductual, que ha demostrado ser efectiva en el tratamiento de las disfunciones sexuales. Kaplan también destacó la importancia del deseo sexual en la respuesta sexual, lo que ha influido en cómo entendemos y tratamos los problemas sexuales. Entonces, en resumen, tanto Master y Johnson como Helen Kaplan han hecho contribuciones significativas a nuestra comprensión de la sexualidad humana. Su trabajo ha ayudado a desmitificar la sexualidad, a entender mejor la respuesta sexual y a desarrollar tratamiento efectivo para las disfunciones sexuales. Como estudiantes de sexología es importante que comprendamos y apreciemos su trabajo, ya que ha sentado las bases para mucho de lo que sabemos hoy sobre la sexualidad humana. Muchísimas gracias. Un saludo para todos, soy Mariela Llanes Díaz y en esta oportunidad les voy a compartir sobre los componentes de la sexualidad. Podemos iniciar señalando que la conducta sexual humana son los comportamientos de orden biológico, físico, emocional, erótico, cultural, social, es decir, esa expresión de la sexualidad del hombre, del individuo. Asimismo, en cuanto a la identidad sexual, va a ser cómo el individuo se percibe sus sexos, lo reconoce, tiene identificación con él o es hombre o mujer. Es precisamente aquí donde podemos señalar que la identidad sexual es lo dado, a diferencia de la identidad de género que puede que no coincida cómo se percibe el individuo con su genitalidad. Luego podemos hacer referencia a lo que es el desarrollo psicosexual bajo el enfoque de Sigmund Freud, que él habla de una serie de etapas que pasa el individuo desde que nace, como por ejemplo desde el nacimiento hasta el año y medio. Él va a concentrar su energía sexual en una zona erógena que es la boca, el succionar, por eso que en esta etapa siente satisfacción cuando es amamantado. Luego pasa una segunda etapa que es la anal, donde aquí es donde concentra esa energía y se enfoca en lo que es la expulsión de las heces, orinar. Luego pasa a una tercera fase o etapa que es la fálica, donde aquí ya él va a tener un reconocimiento de su identidad sexual. Y en esta etapa él va a superar el complejo de Edipo, el niño, y el complejo de Electra, la niña, según Sigmund Freud, que viene siendo pues esa rivalidad que siente hacia sus padres, para luego pasar a la etapa de la latencia, que aquí el niño desde los 6 años hasta los 12 va a redireccionar esta energía libidinal en actividades que son socialmente y culturalmente aceptadas, como el deporte, hacer deporte, la pintura, actividades. Y posteriormente en la adolescencia, en la etapa de la genitalidad, aquí pues va a tener su maduración sexual. Para Freud, el hombre tiene que cumplir todas estas etapas para que pueda ser un adulto con una sexualidad sana.
Y precisamente él en cada etapa, pues aquí él va a fijar esa energía y es lo que él hablaba de la represión, que es reprimir esos deseos, esos impulsos, e igualmente de la sublimación, que es precisamente redireccionar esos deseos e impulsos sexuales. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Arlinelli Álvarez y hoy quiero hablarles un poco acerca de los postulados del desarrollo sexual funcional para continuar con nuestra exposición, ¿no? Bueno, en primer lugar, para explicar cómo y cuándo el ser biológico adquiere este patrón sexual, Bianco en el año de 1978 y 1994 lo propone a través de dos postulados fundamentales. Vamos a explicar un poco en los postulados del desarrollo sexual funcional, que se divide en tres periodos. Él lo propone en tres periodos, el cual va en el periodo indiferenciado, que es el primero, el periodo de transición y el periodo diferenciado. El periodo de indiferenciado, que va desde el nacimiento hasta los 11, 14 años aproximadamente del individuo. Entonces allí el individuo es un poco más digamos que intuitivo, reacciona a diferentes estímulos. De hecho lo puede hacer con la madre, el padre no ha diferenciado, ¿ok? Está en ese proceso donde el estímulo sexual se emitirá una respuesta sexual. En el caso del periodo ya de transición, que va entre los 11 a 14 años, ¿verdad? 12, 14 años hasta los 20 y 22 años, ya en este periodo comienza a identificar un poco más su sexualidad, ¿verdad? Se establecen diferencias morfológicas entre el hombre y la mujer, ya el individuo comienza hay una similitud de funcionamiento de la unidad de la situación del estímulo sexual, ¿verdad? Ya existe quizás un poco más de este control, el funcionamiento de la unidad de acuerdo a la generación de estímulos, ¿verdad? Y el individuo responde ante estímulos sexuales procedentes de diferentes fuentes, ¿ok? Ya en el caso del periodo diferenciado, las características comienzan a cambiar y ya en este periodo va entre los 20 a 22 años y toda la vida. Allí comenzamos a mantener estos límites, ya comenzamos a identificar un poco más los patrones psicosociales, ¿verdad? Ya es importante manejar ese estímulo, ha adquirido un patrón sexual y lo hará de acuerdo a los requerimientos del medio sociocultural, ¿verdad? También se ha extinguido la variante fisiológica sexual, únicamente se expresa en la medida que no genere conflicto con el entorno social, ¿verdad? Está íntimamente relacionado con el medio cultural, el medio social, donde pues de acuerdo a esas tradiciones, a esa cultura que maneja el individuo, pues va a desenvolverse. Bueno, esto es un poco de mi exposición, le voy a dar el pase a mi compañera para continuar con nuestra exposición. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Oriana Gil y hablaré sobre la orientación sexual. La orientación sexual es un aspecto fundamental en la identidad de una persona y se refiere a quien nos atrae romántica, emocional y sexualmente. Existen diversos tipos de orientación sexual, entre ellos se encuentra la homosexualidad, la heterosexualidad y la bisexualidad. Cada una de estas orientaciones sexuales representa diferentes formas de atracción y preferencias en las relaciones íntimas. Es importante destacar que la orientación sexual es diferente a la identidad de género. Mientras que la orientación sexual se enfoca en la atracción hacia otras personas, la identidad de género tiene que ver con cómo una persona se identifica y experimenta internamente su propio género. Ser transgénero, por ejemplo, implica sentir que el género con el que uno se identifica difiere del sexo asignado al nacer. Ser transgénero no está relacionado directamente con la orientación sexual de una persona. En cuanto a las distintas identidades relacionadas con la orientación sexual, podemos mencionar la heterosexualidad, se refiere a cuando la persona siente atracción hacia personas del género opuesto; la homosexualidad, que se refiere a cuando la persona siente atracción hacia las personas del mismo género. El término gay se utiliza comúnmente para los hombres homosexuales, mientras que el término lesbiana se utiliza para las mujeres homosexuales. Y la bisexualidad se implica cuando la persona siente atracción tanto a personas del mismo género como del género opuesto. Por último, lo importante de esto es respetar la identidad y las preferencias de cada persona en lo que respecta a ser su orientación sexual y su identidad de género, recordando que cada persona tiene derechos y
tiene el derecho de expresar su sexualidad libremente.